Bueno, pues estamos en el capítulo 24 y les decía que desde hace algunas semanas estamos en esta parte práctica y tan importante para mí, y espero que también lo sea para ustedes, acerca de lo que es esto. Porque les decíamos, pues ¿para qué estamos aquí? Digo, además de para vernos, alegrarnos, gozarnos. Siempre es bueno hacer un alto de pronto cuando uno va a una iglesia y detenerse, sobre todo cuando ya tienes varios años, y decir, bueno, ¿cuál es la intención de estar aquí? O sea, ser parte de un grupo está bien, crear amistades está bien, conocer de manera intelectual la palabra está bien, pero yo quiero decirte que una de las partes más importantes por las que tú estás aquí es para ser transformado. Yo creo en la mejora continua. El hombre no es perfecto, pero es perfectible. Y somos llamados a alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Yeshua, el cual fue perfeccionado hasta el último momento. Entonces tú y yo tenemos ese mismo llamado. Tú y yo tenemos el llamado de ser mejores cada día, de crecer en un área de nuestra vida, y la palabra de Dios nos da esa oportunidad. Para mí es un reto cada sábado el exponer la palabra y el confiar y creer que esta palabra va a producir en ti un cambio permanente. Pero es obvio que hay cosas que Dios no nos va a forzar. Tú tienes que tener esa disposición, y antes de iniciar a leer, me gustaría saber si estás dispuesto a eso. ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos? Porque si no, les soy honesto, esto se convierte en una religión. Y prefiero estar delante de 10 personas que digan, yo sí quiero ser transformado, que delante de 50 o de 100 o de 1000, que pues digan, pues es que no tengo a dónde ir o no sé qué hacer. Los sábados pues ya me meto aquí. Entonces Yeshua tomó a 12 varones que estuvieron dispuestos a ser transformados por él. Le siguieron miles, pero hubo principalmente 12 que estuvieron dispuestos a hacer un cambio. O sea, el llamado que él les hacía era a cambiar, era ser transformados, y para eso estamos aquí entonces. Bueno, vamos a continuar en el capítulo 24, en el versículo 5, pasamos a esta parte importante donde nos hablaba acerca del divorcio. ¿Se acuerdan? Este documento llamado Get, que es el que libera a una persona de otra para que entonces pueda pues volver a hacer su vida. Y esto es una parte también espiritual que nos libera también de esa manera y nos permite acercarnos a una nueva relación. Y después vimos una parte importante sobre la responsabilidad de los recién casados. Pero decíamos que no nada más era del recién casado, sino también como parte de los varones, ¿sí? A ver, ¿quién se acuerda cuál fue ese tema importante que vimos para los recién casados o para el varón en la casa? ¿Qué se les quedó grabado? Alegrar a nuestras mujeres. Alegrar a nuestras mujeres. Entonces, maridos, tenemos que alegrar a nuestras mujeres. Y si no estás casado, no te salvas del precepto, porque tienes que enfocarte en prepararte para llegar a ese momento. Entonces es parte de alegrar. Dice en un libro un rabino, Shalom Arush, que de acuerdo a una tradición se dice que a un hombre la primera pregunta que se le va a hacer cuando llegue al cielo va a ser, ¿alegraste a tu mujer? ¿Hiciste feliz a tu mujer? Y si la respuesta es que tal vez no, pues ya, como que ya de ahí ya no pasó ni a la siguiente pregunta. Entonces bueno, pues pongamos mucha atención. Dice el verso 6, vamos a seguir leyendo, vamos a ver una serie de mandamientos muy prácticos para nuestros días todavía. Dice, cuando alguno fuere recién casado, verso 6, versículo 6, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues había unos molinos, vamos a llamarle manuales. Generalmente tenemos la imagen o la figura de estas grandes piezas enormes de piedra, las cuales eran un animal, un buey o un burro, iba dándole vueltas a una gran piedra e iba triturando, moliendo, en muchos casos, pues el grano de olivo. Pero también había otros, como los que les pongo en esta imagen, a ver si lo alcanzan a ver,
que eran unos más pequeños, que servían justamente para moler el grano y poder producir comida. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de algo muy básico, que es: no prives a alguien del sustento o del medio de provisión. En nuestros días, ¿qué sería? Pues no tomes como prenda, por ejemplo, si usa un pintor, si le quitas las brochas, pues ¿cuándo te va a poder pagar si es justamente con lo que trabaja y se sostiene? O al carpintero la herramienta, o al mecánico, en fin. Entonces, al principio creo que es muy lógico: no prives del sustento del medio de provisión. El molino, sobre todo en esa época, pues se usaba todos los días para preparar el alimento de cada día, para preparar el pan. Entonces, si les quitabas eso, pues le quitabas, pues ahora qué vamos a comer, ahora cómo vamos a preparar. Y bueno, los molinos en aquellos días eran como el molcajete para los mexicanos de hace muchos años, que podían durar, ¿cuánto durarán? 100 años, ¿no? Yo creo, y eso todavía podía seguir durando. Hoy, ¿cuánto dura una licuadora? No, pues ya 2, 3 años y vámonos, ¿no? No se sirve. En cambio, eso, en aquella época sí eran de duraderos. Entonces, quitarle eso era algo muy necesario. Y si quitaban una de las dos piezas, pues no servía ninguna, no servía el molino como tal. Entonces era una parte de arriba y la parte de abajo. Entonces dice: cuando no tomarás la prenda, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Verso 7: cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Así que el secuestro no es algo nuevo, no es algo de nuestros días, tristemente es algo que siempre ha existido. Y dicen que el secuestro es uno de los negocios más redituables que existen, comprobado. ¿Por qué creen? Es sumamente redituable el secuestro porque no hay algo que avalore más el hombre que la propia vida. Entonces no hay un punto de comparación con respecto a la vida del hombre en cuestión material. Si secuestran a tu hijo, te secuestran a ti, pues ¿tú qué darías? ¿Qué darían por la vida de sus hijos? La respuesta es todo. Todo, o sea, darías todo. Entonces, si estás dispuesto a dar todo, pues cualquier otra cosa menor que todo es poco. Entonces es tan grave por eso el tema del secuestro, y de acuerdo a la Torá era pena de muerte a secuestradores o a traficantes de personas, que también se le llama esto proxenetas, ¿no? Los que trafican con mujeres para prostituirlas o para esclavizarlas o con algún fin de ese tipo. Pues es algo fuerte, pero la Torá es específica en algunos casos como este. Entonces a veces el hombre debate como qué se debe de hacer en ciertos casos. La Torá no debate tanto, la Torá es muy clara en este caso particular. Estamos hablando obviamente de que para llevar a cabo esto hay un juicio, ¿sí? Hay un Sanedrín, hay una corte de justicia que lleva a cabo un proceso legal para privar de la vida a una persona que incurriera en esto. Por eso dice aquí: quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, ¿por qué se le priva la vida? No por una cuestión de fe, sino por una cuestión de acción. Entonces a veces la gente dice: ay, bueno, pero pues ¿qué no? Que Dios es amor y no que hay que perdonar. Bueno, sí, pero también la ley y el amor implica justicia. Entonces, bueno, pues esa es la ley tal cual como lo hemos escuchado una y otra vez, la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Ahora, nosotros no somos nadie, no tenemos la autoridad para quitarle la vida a alguien. Para eso hay jueces asignados, como hasta el día de hoy. El ser humano ha modificado, y cada nación ha modificado sus leyes de acuerdo a sus propias conveniencias y sus intereses. En algunos casos ha favorecido, en algunos casos definitivamente no se ha favorecido. Pero bueno, nosotros sabemos que cuando el Mesías regrese, Él va a establecer una Torá perfecta, una ley justa. Entonces bueno, ahí sí vas a poder salir libre por la calle y no te van a secuestrar ni al perro. Créanme que ya va a estar todo más tranquilo. ¿Okay? Entonces tenemos de entender esto también. Hay ciertas líneas que una vez que uno cruza es pena de muerte. Se le llama también karet en hebreo en algunos casos. Y no me acuerdo si son 35 o 39 los casos de pena capital que estaban estipulados en la Torá, que al momento que una persona transgredía ese mandamiento,
pues ya no había más. Ya no se le podía redimir, ya no se le podía rescatar. ¿Ok? Dice el versículo 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ¿quién se acuerda de la plaga de la lepra? Ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidarán de hacer. Bueno, estudiamos el tema de la lepra en el capítulo que fue 13 y 14 de Levítico. Es un tema muy amplio y sumamente interesante. De verdad les invito a que lo escuchen. Lo tenemos ya grabado, Levítico 13 y 14. La lepra, como hoy la conocemos en algunos lugares, tal vez ya no es tan común, en la India o en algunos lugares de África, no es realmente la misma palabra, no es la misma enfermedad que hoy se entiende como lepra. Era pues un padecimiento cutáneo que afectaba a alguna persona, principalmente por una transgresión con la cuestión verbal. Por eso dice el verso 9, acuérdate de lo que hizo el Señor tu Dios a Miriam en el camino después que saliste de Egipto. A ver, ¿quién se acuerda de lo que hizo Miriam? Porque si no nos acordamos, pues entonces... Por eso hay que aprender de lo que ya pasó. Por eso es tan importante conocer la historia. Habló la Shonara. La Shonara en hebreo es la lengua mala, así se le conoce a una persona que critica o es muy duro en juzgar a los demás. Entonces, ¿se acuerdan que Miriam se puso a criticar a la cuñada, a la esposa de Moisés? Dijo, bueno, pues Moisés es el líder, pero pues ahí en confianza, ya que somos familia, no, pues que esta mujer y que no sé qué, y órale, ya el otro día, no, de manera inmediata, llena de lepra. Entonces la lepra era una enfermedad pues considerada en muchos casos incurable, pero venía por resultado de un pecado, de una transgresión. Y hay gente hablando de la Shonara todos los días. Sin embargo, no viene esto por misericordia de Dios. Pero aquí el punto importante, el que quiero resaltar aquí en Deuteronomio es: ten cuidado de observar diligentemente, de hacer según lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Entonces, si hoy en día nos viniera una enfermedad, una infección en la piel o algo, pues no vas con un sacerdote levita o no vas con un pastor tal vez, sino vas con un dermatólogo, con un médico. Pero aquí el precepto no era sino tienes que ir con alguien que te pueda purificar, porque el mandamiento no era una cuestión de sanidad, sino de purificación. Entonces hay una diferencia entre sanidad y purificar. La sanidad estaba más asociada a la parte física y la purificación más bien hacia la parte espiritual. Entonces los preceptos que se dieron para el leproso eran más de carácter de purificación, ¿no? El hacer tevilá y el aislarse y el tener un momento de orar y de ponerse a cuentas con Dios. Era un momento muy difícil, créanme. O sea, era algo impresionante. Yo creo que el haber vivido una experiencia así era algo sumamente fuerte, realmente difícil de poder sobrellevar, pero la idea era purificar el espíritu para que entonces el cuerpo quedara sano. Y el recordatorio aquí es entonces, acuérdate de lo que le pasó a Miriam, porque si a Miriam le pasó siendo la hermana de Moshe, pues imagínate a nosotros. Le digo, el mundo está lleno de la Shonara, ¿no? En el Facebook, o sea, en las redes sociales, en los comentarios que se hacen, en los mensajitos, en todas partes se da esto. Entonces, aunque no viene la situación física externa, no quiere decir que no haya una situación que se pueda cargar de manera espiritual. Y una persona que es dura en su juicio, en la crítica, en estar hablando mal de los demás, tarde o temprano se va a terminar quedando sola. Esa era una de las consecuencias de la lepra. El que te quedaba solito. Dices, ok, ¿sabes qué? No estás de acuerdo con los demás, te estás quejando de los otros, no estás de acuerdo con el líder o con las otras personas. ¿Sabes qué? Pues vamos a mandarte un ratito al aislamiento, a una cuarentena, por llamarle así, para que reflexiones y para que valores y para que aprecies y para que veas que pues, no están tan feos en la congre, ¿no? Para que veas que también son lindos, que también tienen un lado bueno. Y entonces era un momento difícil. Pues bueno, ese es un consejo, un mandamiento que nos deja aquí la Torá. Versículo 10, otro mandamiento práctico, ¿cuál es? Dice: cuando entregares a tu prójimo
alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle la prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste, te sacará la prenda. Bueno, había casos en los que se tenía que pedir prestado algo y como depósito, vamos a llamarlo así, se dejaba algo de tu propio hogar. Pensemos en nuestros días, vas a la casa de, no sé, dejas la tele, por ejemplo, mañana o algo, te prestan un dinero o lo que fuera. ¿Sabes qué? Pues te dejo la tele, te dejo los papeles. Y entonces llega el plazo y si no podías pagar, pues te llevan la tele, ¿no? Te embargan. Aquí la idea es no avergüences a tu hermano. ¿Qué tenía que hacer una persona? No tenía que entrar, tocarle, abrir y meterse y decir, ¿sabes qué? Pues no me pagaste, pues ahora me llevo la sala o me llevo el refri o me llevo esto. Es cuidar el corazón del hermano, aún en los momentos así, aunque tengas el derecho, entre comillas, de exigir lo que es tuyo, lo que te pertenece, primero está el corazón de la persona. Y ahí te das cuenta muchas veces de qué tanto valor tiene alguien, en qué nivel moral, en qué nivel ético, en qué nivel espiritual se encuentra. En esos pequeños detalles de tacto, de sensibilidad, es cuando notas la diferencia, ¿no? Con un jefe, con un compañero del trabajo, con una situación así. Y fíjense que el judaísmo es muy dado a hablar de este tema con respecto a no avergonzar al hermano. Por ejemplo, hay un consejo que se dice respecto a esto también, dice, por ejemplo, si el hermano no tuviera con qué pagarte y tuvieses que tomar su carro, está prohibido que vayas a la casa de esa persona y te dé las llaves y te lleves el carro. Imagínate qué feo para la familia o para los niños. Para los hijos, pues ven que ya se llevaron su carro y pues que ya no van a tener carro, ¿no? O el refrigerador o lo que sea. Si fuera el caso de un carro, dices, ¿sabes qué? Mejor te pones de acuerdo y lo ves en la esquina, lo ves en otro lugar y que te entregue lo que te corresponda, y así esa persona, ese varón, no sea humillado delante de su familia, no pierda esa honra. Entonces es algo muy importante que debemos de cuidar. Otro consejo que se da es que si le prestaste dinero a alguien y sabes que esa persona no tiene para pagarte y te lo ves venir de frente en la calle, dice, mejor atraviésate, mejor le das la vuelta a la manzana con tal de no encontrarte con él para no avergonzarlo, para no hacerle sentir mal de que dijo, ahí viene este cuate y pues no tengo para pagarle. Entonces, bueno, no había estas cuestiones de los bancos y de los despachos jurídicos de que te estaban hablando y pues qué me importa, pues ni conoces de la persona, ya están peleando y pues ahí te pago, no te pago, lo que sea, no. Sino pues los préstamos eran personales, eran entre familia, entre amigos, entre vecinos. Entonces era penoso, era vergonzoso decir, híjole, me prestaste y pues ahora no te puedo pagar, y el otro también se sentía mal. Pero la base, ¿cuál es? Es el amor. La idea es que esas cosas no sean ni de tropiezo para unos ni para otros, ni sean un estorbo en la relación. Entonces, no dice que no se pague, fíjense aquí, o sea, no dice, bueno, pues ya perdónale y pues ya ni modo, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si eso sucediera una y otra vez? Pues ya, pues préstenme todos y pues entonces al fin y al cabo me perdonan, al fin y al cabo este cuate es bien buena onda y ¿sabes qué? No. Entonces aquí la autora dice, ok, sí hay que pagar, sí hay que cobrar, pero no hay que avergonzar. Dice un dicho, en el pedir está el dar. Entonces pedir pero con temor y temblor. Pedir como casi con pena de pedir. Por eso hay algunos que somos muy malos para las ventas, ¿no? Porque no nos gusta cobrar, nos gusta vender pero no nos gusta cobrar. Entonces bueno, tenemos que trabajar también en esa parte. Pero aquí el punto es el respeto a la dignidad. Y yo les digo, a veces queremos cambiar el mundo, ¿no? O sea, como que a veces pensamos en los Torah y en los preceptos y en el Shabbat y en un montón de cosas que son maravillosas. Que si ya viene el fin del mundo y que si los misterios que hay que descubrir en la Escritura, que si ya descubrieron que el nombre de Dios es tal, o que si la última revelación y un montón de cosas maravillosas e increíbles que si ustedes quieren, adelante. Pero esto es lo básico. O sea, esto es la esencia de la Torah, esto es lo que necesitamos vivir todos los días. No necesitamos la máxima revelación. A veces pequeñas diferencias son las que dan grandes resultados. Son las que pueden marcar la vida de una persona. La manera en la que tú lo tratas, en la manera en la que tú le cobras, en la manera en la que tú te diriges, en la manera en la que haces sentir a la gente. Hay una historia, una anécdota muy linda de una persona en la aviación
de una señora muy rica que estaba viajando en una clase turista, en un avión muy grande, y se sentó junto a él una persona de color. Y entonces esta señora se sintió incómoda con este hombre que se sentó a su lado. Y era una persona de mucho dinero y de mucha influencia y todo esto, pero por alguna razón estaba sentada ahí. Y entonces le pide a la aeromoza, a la sobrecargo, se empieza a quejar y empieza a decir que cómo es posible, que no está contenta, que no está de acuerdo, y empieza a hablar de las incomodidades, y en pocas palabras le diciendo, pues no estoy de acuerdo en estar sentado con esta persona. Y la otra persona, obviamente, pues escuchando. Imagínate que estás sentado y la persona le da, no, pues este tipo, o sea, así, humillándolo, avergonzándolo. Y entonces esta mujer, la hermosa, la azafata, muy astuta y muy inteligente, dijo, permíteme, déjame hablar con el capitán, déjame ver qué podemos hacer. Nuestros clientes son muy importantes para nosotros, nuestros pasajeros es lo primordial. Y entonces se va y regresa al poco tiempo. Y entonces pues ya la señora dijo, ahorita me van a cambiar a first class. Y le dice, señora, fíjese que, pues sabe, el vuelo está un poco lleno, está difícil, es un viaje largo, pero hay un asiento en primera clase. Ajá. Y entonces la señora, wow, ya se estaba así preparando. Y le dice, señor, dice, acompáñeme, usted véngase de este lado, lo vamos a llevar a primera clase. Para que no se sienta nadie incómodo. Entonces, como dice, le dio una cachetada con guante blanco. Entonces de ahí se aprende que dice, no es tanto lo que dices, sino lo que haces sentir a la gente. Eso es muchas veces la diferencia. ¿Cómo haces sentir a las personas? Puede ser muy dulce, entre comillas, y tierno, pero puede ser sarcástico. Y entonces estás humillando a la otra persona. Entonces tenemos que reflexionar en esto. Yo sé que a lo mejor hemos vivido situaciones así, pero esto lo tenemos que tener, como dicen, a flor de piel. La próxima vez que vayas al súper, al cajero o algo, les tengo que confesar que la otra vez me sentí muy mal porque una señora me dijo que era un cliente muy prepotente. Es que nada más le pedí que si me podía cambiar una factura y se enojó. Entonces, le dije que si no era mucho problema, le dije, no se puede cancelar y volver así. Me dijo, no, pues es que yo tengo mucho trabajo, o sea. Entonces dije, bueno, pues ya. Pero después me quedé pensando, dije, pues a lo mejor yo me dirigí mal a esa persona. O sea, si me lo dijo, pues algo, no, seguramente vio algo en mí que le hizo sentir así. Y entonces pues me acordé cuando estaba estudiando esto, dije, ay Dios mío, pues, ¿cuánto tenemos que aprender todos los días, en todos los momentos de eso, de esas cosas? Porque ahí es cuando verdaderamente sale el carácter de la Torah. Ahí es cuando verdaderamente nos mostramos quiénes somos. Porque pues aquí, pues qué padre, o sea, es fácil, la verdad es que es fácil. Pero ahí en los momentos en que te están tocando el claxon, o te están tratando mal, o estás viviendo injusticias, ahí es cuando realmente nos damos cuenta si nos ha caído el 20 o no. Otro mandamiento muy práctico dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Ay, me faltó el 13, perdón. Tienen razón, si no, ya ven, si no, no es verso por verso. No, nos faltó el 11, desde el 12. Dice, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta la devolverás, la prenda, cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante del Eterno tu Dios. O sea, había gente tan pobre que lo que tenía que empeñar para que le prestaran una herramienta de trabajo o algo para vivir en ese día era su propia ropa, imagínate. O sea, lo único que podían empeñar era la ropa. En este caso era un manto, ¿no? Que generalmente era un manto cálido, que en el día se lo quitaban o no se usaba mucho por el calor, pero ya en las noches, cuando ya sí viene el frío en las zonas desérticas en Israel, créanme que era hiper necesario. Era súper necesario. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Sabes qué? No te vas a ir a acostar tú sin que le devuelvas esa prenda porque él la necesita. A veces esto, ¿qué nos lleva a pensar? A que no reflexionamos lo que es valioso para una persona. A veces dices, ay, no le queda de ver 20 pesos. O sea, son 20 pesos.
Sí, pero cuando a veces eres estudiambre, o sea, 20 pesos o un peso es la diferencia entre esperar media hora el trolebús o esperar media hora el trolebús o irte en el microbús. Se los digo por experiencia. O sea, a veces cosas que aparentemente es nada, para muchas personas es mucho. Entonces nunca lo veamos a nuestros ojos, veámoslo a los ojos de la otra persona. Ay, nada más le dije esto y luego se puso así. Bueno, pues a lo mejor desde tu perspectiva no importa, pero para esa persona sí es importante. O, ay, si nada más se rompió esto, o sea, ay, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Pues para muchos tantito es mucho. O para algunos tantito es todo. ¿A poco no puede pagar 50 pesos del boleto de la fiesta? A veces me dicen. Yo a veces digo, bueno, pues sí, debería de ser. O 70 pesos o lo que sea. Digo, bueno, no sé su situación, ya será cosa de cada quien, pero no juzguemos, sino tratemos de ser misericordiosos y compasivos. Porque a lo mejor algún día estuvimos en una situación así, o estamos o estaremos. Entonces pongámonos en los pies de la otra persona, eso se llama empatía. Y es algo que no se nace automáticamente teniendo empatía. Un niño no nace con empatía por sí mismo, sino nace con egoísmo. Entonces la idea de estos mandamientos es, piensa más allá. No nada más pienses en ti, lo que estudiamos en la carta de Filipenses. No mirando cada cual por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. ¿Por qué dice también? Porque da por hecho que ya piensas en ti lo suficiente. Entonces ya piensas en ti, cuando tienes frío tú te tapas. No estás pensando, ¿tendrán frío los demás? O sea, pues quién sabe, ¿no? Entonces, ese dicho de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues no está bien dicho. Hay que pensar siempre en los demás, y eso es algo muy práctico. Pensemos si hay alguien, algo que tú tengas de alguien, que esa persona lo pueda necesitar. Verso, ¿dónde vamos? 15. Perdón, 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. O sea, no te quieras ahí marear a los extranjeros. No, es que en esta tierra es diferente, no, mira, aquí el salario para estos es así y este es acá. Se dan cuenta que hace mucho énfasis la Torá en el tema de la igualdad con respecto a los extranjeros, a los pobres, todo esto, o sea, no tratarlos mal. Pero aquí está hablando particularmente del jornalero. ¿Quién es el jornalero? El que trabaja día a día. Dice, verso 15, en su día le pagará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Eterno y te sea pecado. Es otra situación de justicia social, lo que le llaman la famosa retención de salarios, ¿no? Así se llama en términos actuales, ¿no? No, pues que la retención de salarios y ahora nos vamos a la huelga. La huelga es un derecho constitucional precisamente por eso. Una de las principales razones por las cuales se puede aprobar una huelga es justamente por la retención de salarios. Entonces, bueno, en aquellos días se les pagaba al día. O sea, se trabajaba ese día y al final se formaban y se les pagaba la raya, se les daba, se les daba, se les daba. Por una parte creo que sería muy sano, ¿saben? ¿En qué nos ayudaría si nos pagaran diario? Primero que seguramente no faltarías tanto, ¿no? Como que ya desde ahí dices, pues, a lo mejor ya no me pagan. Segundo, ¿saben cuál sería la otra? Aprenderíamos a ahorrar. Es que me quiero comprar tal. Pues de repente llega la quincena y dices, pues con esta, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? A los 3 días ya no traigo nada. Pues sí, porque ya te lo gastaste. Pero si te dan para el día, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues guardar para lo que necesitas para vivir y una pequeña parte para ahorrar. Entonces tienes que ir ahorrando poco a poco. Entonces en esos días, ¿se acuerdan la parábola que contó Yeshua? De este hombre que salió temprano y que empezó a juntar jornaleros y que al final del día les empezó a pagar. Así era, así se les pagaba. Bueno, hoy en día es quincenal o mensual, ¿no? Algo así. Pero la idea es básicamente la misma. No puedes dejar de pagarles el día de su jornal, el día de su quincena, el día de su mes. Sé justo con tus empleados. Entonces, para aquellos que tienen un negocio, principalmente para ustedes es este mandamiento. Sé justo con tus empleados, no los explotes, págales a tiempo, págales con justicia. ¿Por qué? Porque les digo otra vez, es el mismo punto de empatía.
pues si el dueño de la empresa o del negocio no cobra, ¿tú crees que le afectará tal vez muchísimo? Pues depende de qué empresa sea. Pero yo te aseguro que una empresa transnacional, pues si no cobra la quincena, tú, o sea, ni siquiera se da cuenta. Pero no nos vayamos tan a lo macro, muchas veces en ocasiones micro también pasa, ¿no? De gente que dice, no, es que sabes qué, pues no hubo y entonces no te puedo pagar y todo esto. Entonces al patrón, pues puede ser que tenga ahorrado o tenga otras fuentes de ingreso y pues no pasa nada, ¿no? Entonces sigue su vida, no baja su nivel de vida o se aprieta el cinturón y a ver cómo le hace finalmente su negocio y sabe que después va a sacar y pues ahí los demás. Pero ¿qué pasa con la gente que todos los días necesita de ese sustento? En hebreo la palabra oprimir, cuando dice no oprimas, es también no le robes. Cuando dice no oprimas al jornalero es no le robes. O sea que retener el salario de una persona es robarle. Y la palabra pobre en hebreo, ani, es también implica como deprimido de mente o deprimido de circunstancias. O sea que hay gente que tiene cara de pobre aunque no sea pobre. O sea, está deprimido en su mente o por las circunstancias, está deprimido, entonces está como un pobre. Y generalmente la gente pobre, ¿cómo está? Pues deprimida, está triste. Ajá. Y yo sé que es un tema ahí de más fondo, de que Dios trabaja en nuestro corazón con las cuestiones económicas y todo eso, pero aún así somos carne y aún así comemos. No somos puro espíritu. Yeshua dijo, no solo de pan vive el hombre. O sea que no solo, ¿qué significa? Que sí vive de pan el hombre. O sea, no somos ángeles que estemos todos los días en Yom Kippur diciendo, yo no necesito comer, yo no necesito beber, yo no necesito nada. Claro que lo necesitamos y es parte de nuestra vida. Y también es una razón pues para de repente podernos poner un poco tristes o deprimirnos o estar en una situación así. Es una prueba efectivamente. Pero en este caso el mandamiento es para aquel que es el que tiene que pagar. Entonces, lamentablemente en México es uno de los países en los que existe mayor explotación laboral, ¿sabían? Y es un tema a nivel mundial, es un tema durísimo, o sea, no lo percibimos tanto, pero es un tema sumamente serio. En África, en Asia, en algunas islas de Oceanía, en nuestro propio país, en Latinoamérica, la explotación laboral es enorme, es impresionante. O sea, ya cuando te metes al tema es súper grande. Entonces, lo que está hablando la Torah es, no te aproveches de la ignorancia, no te aproveches de la pobreza, no te aproveches de la situación de una persona. Ajá. No niegues las famosas, lo que le llaman el reparto de utilidades, ¿se acuerdan? Eso existía hace muchos años, o bueno, no sé si a algunos todavía les tocó, ¿no? Que el famoso reparto de utilidades y la gente realmente esperaba eso. Pero hoy en día, ¿qué les dicen a la gente, a los empleados? No hubo utilidades. Compramos 80 aviones, estrené 2 casas, un carro nuevo, pero no hubo utilidad de verdad, o sea, no sobró. Entonces, ¿cómo no sobró? O sea, ¿y de dónde salió todo esto? ¿Qué pasó? Es una transgresión a la Torah. No está bien. Y en esos, les digo, son puntos muy sensibles como hermanos, como creyentes, como parte de vivir nuestra fe. A veces les decía que se conoce más la espiritualidad de una persona, no por qué tanto ora o qué tanto reza, sino por cómo maneja su dinero, cómo es en el manejo de su economía. Y lo que está diciendo aquí el Eterno es, no seas mezquino, no abuses de la gente que necesita. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues tú estás muy cómodo, tú tienes ahí tu super fondo de ahorro, no sé, tus inversiones o estás generando dinero desde otros lados. Pero hay gente que realmente al día a día lo vive y retener eso es algo muy grave, es algo muy fuerte. Por eso dice, no sea que clame contra el Señor y entonces tú te las vas a ver contra Dios. Porque si algo tiene cuidado Dios es justamente de esa gente. Fíjense lo que dice el verso 17. Dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató el Eterno tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Ok, me salté al 16. Vamos a regresar. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado.
Versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Bueno, pues hay muchas cosas que podríamos decir de este verso. Primero es, en casos de pena capital, no se podía reemplazar al padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Es decir, pues que si el hijo cometía una transgresión de tal índole que dijeron, ¿sabes qué? Este mató a tal persona, pues hay que matarlo. El papá no podría salir ahí como el Chapulín Colorado de, pues yo lo rescato, mátenme a mí, no, o sea, no podía hacer eso, no había sustitución en este caso. El padre no podía morir por el hijo, ni el hijo por el padre. Ni pueden ni debían. Pero creo que esto va más allá. Esto va mucho más allá en otros aspectos que tiene que ver incluso con el libre albedrío. ¿A qué me refiero? Que llega un momento en que los hijos tienen que tomar las riendas de su propia vida y la responsabilidad de sus propios actos. ¿A qué edad es? No sabemos con exactitud a qué edad es. Pero cada uno de nuestros hijos vamos encaminando hacia esa parte. La idea es que los años que tú tienes a tus hijos en casa, influyas en ellos, los moldees de tal manera que no lleguen a cometer ese tipo de situaciones que lleguen a transgredir a causa de muerte. Pero el punto principal es que el padre no debe de cargar en muchos casos con la responsabilidad que le compete al hijo. Hay gente que se sigue atormentando por situaciones de sus padres, o padres que se atormentan en vida por una situación que vivió el hijo. Es que no lo eduqué bien, es que no lo crié, es que no tal, es que no, y a lo mejor ya está en la cárcel, muerto, lo que sea, y entonces están casi como queriendo morir por ese hijo, o el hijo o los hijos por el padre. Pero la Torah no habla de eso, habla de que, ¿sabes qué? Libérate de eso, cada uno va a ser responsable, cada uno va a dar cuenta por sí. Es difícil a veces de entenderlo, de asimilarlo, pero es real. Y tenemos que hacérselo saber también a nuestros hijos, que en algún momento ellos van a ser responsables de sus actos. Por eso para mí es tan valioso e importante este tema, que a lo mejor no hemos hecho mucho énfasis, que es el tema del bar mitzvah. ¿Qué es el bar mitzvah? Bar mitzvah significa literalmente hijo del mandamiento. Y pues es un evento más que un precepto, como en la Torah no está estipulado, pero es un momento que se le marca la vida de un joven, esa es la idea. Hoy en día se hace una celebración, principalmente, pero la idea es poner en él desde esa edad la conciencia de que él va a empezar a ser responsable de sus actos a partir de ese momento. Que él es responsable de los mandamientos, que él empieza a cargar ya un cierto peso en las decisiones que toma. No es que sea independiente, porque algunos manejan que a esa edad ya se hacen adultos. O sea, se maneja un poco, a veces en algunas culturas se decía, a los 12 o a los 13 ya es como un adulto. No es un adulto, pero sí es importante, dice en el libro de Lamentaciones, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea, bueno es que los jóvenes ya tengan un yugo, una responsabilidad, aunque sea moral y de conciencia, de eso. Por eso es importante el bar mitzvah. Así que los que tengan hijos que todavía no lleguen a los 13, sería bueno considerarlo. Sería bueno considerarlo como una sana costumbre de que ellos se habitúen a esto. Y les digo, no es tampoco acá de que los vamos a imponer a juzgar. Es algo lindo finalmente, es una celebración. Es un momento de dicha y de alegría. Es un momento en que se pasa, por decir así, de la infancia a la juventud, a la adolescencia. Es ese evento que marca eso. Pero generalmente, ¿cómo se marca la transición en el mundo de la infancia a la adolescencia? Pues como que con el reventón y con el libertinaje y con ciertos permisos que antes no se tenía, porque ahora ya eres clasificación B, ¿no? Les dicen, ya eres clasificación B, entonces ya vas a poder entrar a esto, ya vas a poder hacer el otro. Pero ok, el joven sí, efectivamente tiene acceso a otras cosas, pero no es maduro y no tiene esa conciencia de que, ok, puedes hacer esto, pero eso también implica esto. Pues es como cierra el libro de Eclesiastés, ¿se acuerdan? El fin de todo este discurso, jóvenes, ¿cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todos vamos a dar cuenta de Dios, de ello. Y si no acostumbramos a nuestros hijos a eso, pues entonces el día de mañana nosotros vamos a cargar esa responsabilidad. Es que no le dije, es que no le compartí, es que perdí un montón de tiempo, es que no le enseñé, es que no le... Pues sí, siempre vamos a cargar una parte de eso.
y aprovechemos el tiempo que tengamos hoy, pero también recordemos, ellos tienen un libre albedrío, ellos también son personas, Dios no tiene nietos, la salvación es totalmente personal. Y hay casos de gente como el profeta o el sacerdote Elí, cuyos hijos no estaban en los caminos de Dios. Y bueno, pues son situaciones así. Entonces el punto aquí es, los padres no van a morir por los hijos, ni los hijos deben de cargar por los padres eso. No es tu responsabilidad salvarlos, porque tú no eres el Mesías. Porque hay gente que dice, es que, pues no, si yo no les comparto, si yo no les instruyo, es que los traen arrastrando, los traen jalando, o sea, no vamos a llegar tampoco así a salvarlos a punta de varazos. Tenemos que orar, ser sabios y astutos, ganar su corazón para que entonces ellos abran su corazón a la palabra. Verso 17, ahora sí, dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató el Señor tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Se dan cuenta que siempre está como que esta trilogía? ¿Cuál es esta trilogía? El extranjero, el huérfano y la viuda. Como que casi siempre cuando habla de justicia social, siempre habla del extranjero, el huérfano y la viuda. Pues bueno, ¿conocen algún extranjero? ¿Alguna viuda? ¿Algún huérfano? Bueno, pues la Torah dice que hay que tener un especial cuidado con ellos. Dice, no torcerás el derecho, ni tomar la prenda de la viuda. En general se habla de la viuda que no se puede tomar prenda de nada. Entonces, ¿de qué habla aquí? De que el Eterno está al tanto de esta gente que representa, digamos que el estrato más débil o más vulnerable de la sociedad. Y que tienen en común que, pues una situación de estar fuera, de sentirse tristes, una situación de adversidad, una situación de un momento complicado, el huérfano, la viuda y el extranjero. Y entonces dice, ten cuidado de estas gentes, y creo que hay una razón más importante, no nada más por el simple testimonio o el simple hecho de guardar la Torah, sino porque yo creo que eso iba a ser una diferencia para que otros se pudieran acercar al Padre. O sea, si fuese Israel, en este caso, y cumpliese el llamado de esto, sin duda, ¿qué iba a producir con los extranjeros que estuviesen alrededor? Cuando vieran que los trataban bien, que los trataban igual, que no los explotaban, todo esto. Pues que todos iban a querer conocer al Dios de Israel, que todos querían acercarse a ese Dios. ¿Por qué mucha gente se va de mojada al otro lado, a otro país? No nada más por el tema económico, por la seguridad, es que aquí no encuentro trabajo, es que no hay justicia, es que ya estoy harto de la opresión, es que los políticos, es que, o sea, no sé, cierto o no, justificable o no, mucha gente se va por eso, ¿sí o no? Pues no tendría por qué ser. La idea de la Torah es que el propio pueblo de Israel no tuviera que irse, sino al contrario, que la gente se acercara y que viniera y quiera, oye, qué Dios tan maravilloso, lo que dice Deuteronomio 4, pueblo grande, sabio y entendido, ¿qué nación es esta que tiene dioses tan cercanos a ellos, que tiene leyes tan justas? Entonces, si Israel cumpliera todos estos preceptos y todo esto, van a quererse agregar gente ahí. Gente se va a querer acercar. Y esto lo podemos llevar a un microcosmos y llevarlo a nuestro propio hogar. Si nosotros guardamos estas Torah, estos mandamientos de esta manera en nuestra propia casa, ¿sabes qué? Pues la gente se va a querer acercar a ti. Te va a querer buscar, te va a preguntar. Tus propios hijos van a querer estar en casa. Va a ser un modelo de vida para otros hogares, para ellos mismos. Pero si nosotros no guardamos esto, si no buscamos esta parte, pues no va a haber mucha diferencia entre las leyes de alguien que conoce la Torah y en alguien que no las conoce. Hay gente que busca entrar a una empresa, pues que por las prestaciones, por el ambiente laboral, que por el trato, todo esto. También es importante hoy en día eso. No nada más es el dinero, son muchas otras cosas. Pero les decía, el tema de los extranjeros, la viuda y el huérfano es algo que se repite en muchas ocasiones en la Escritura. Véanlo en Levítico, en Éxodo, más adelante de Deuteronomio, habla de
de cuida de no torcer el derecho, de ten misericordia de ellos. Cuando el extranjero morare con ustedes en su tierra, no le oprimiréis, le tratarás como uno igual. No hagas ninguna diferencia entre ellos. Entonces, el tema de la Torah no es un tema de razas, es un tema más bien de fe. No importa de qué país es, no importa de qué estado es. A veces en México es triste, a mí me da hasta un poco de risa esta cuestión de la gente, ¿no? De que los de un estado le tiran a los del otro, y los de acá, y los del norte a los del sur, y los del centro a los del... Digo, pues todos somos mexicanos, o sea, todos somos... O sea, yo no le encuentro mucho sentido, pero bueno. Verso 19. Dice, cuando ciegas tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero y para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Otra vez, ¿ya ven? Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Ten misericordia. Ten misericordia. O sea, para los dueños del campo también se les decía que tenían que dejar las esquinas. Se le llama pea. Las esquinas del campo, entonces pasaban los extranjeros, el pobre, la huérfana, y de ahí recogían, y de ahí vivían, y de ahí comían. Pero también dice, bueno, estabas cosechando y se te caían, se te quedaban atrás, ya no los recojas. A veces no hay que ser tan justos. O sea, aquí está hablando la Torah, suena raro, pero está hablando de no seas tan justo en el juicio. O sea, a veces como padres somos a veces así, como que queremos que las cosas se hagan así, al pie de la letra, ¿no? Que se cumpla la Torah al pie de la letra. Pero aquí como que dice, ok, es tuyo, es tu derecho, sí, pero renuncia a ese derecho. O sea, bueno, ya se te olvidó, ya se dejó, se te fue más monedas en el cambio, ya déjalas. O sea, como que a veces hay gente que es así, muy meticulosa en la cuestión de los centavos, ¿no? Es que yo los gastos los tengo ultra hipermedidos, o sea, yo no voy a poderle dar a esta persona ni un centavo más de lo que tengo estipulado, ¿no? Si la propina es el 10%, pues el 10% y ni un peso más, ¿no? O sea, casi le pido los 50 centavos de vuelta porque no, o sea, porque no tengo por qué dar más. Y hay gente que es así, no nada más aquí está hablando del tema, pues algo, la comida, ¿no? El alimento, en el tiempo, ¿no? No, ¿sabes qué? O sea, pues nosotros cobramos 500 pesos la hora de consultoría, un minuto más como estacionamiento, ¿no? La hora o fracción. Y ya se pasó, y ya no le dedico más, y ya no puedo darte más, y ya no te puedo prestar más, y ya no te puedo dar más tiempo, ya, o sea, somos a veces así. Démonos cuenta que todos tenemos algo de esto. Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea? Quítate ya lo avaro, comparte, despójate de esta parte, porque finalmente tienes. Si tienes para dejar, es porque ya tuviste. Dice una expresión, dice, si puedes hacer Brit Milá a tu hijo, es porque primero Dios te dio un hijo. Si pudiste poner una mezuzá, es porque primero te dio una casa donde habitar para poner mezuzá. Si tuviste para diezmar, es porque primero tuviste algo para entonces poder diezmar. Si tuviste para dejar la gavilla olvidada, es porque primero tuviste un campo. Entonces, a lo que voy es, date cuenta y reflexiona que Dios ya te dio primero. No te está quitando antes de tener, ni siquiera te lo está quitando, está llevando este término a los terrenos de tu corazón más sensibles, de decirte, hey, despójate de esta parte y sé de un corazón blando, ablanda tu corazón en el tema de dar, en el tema de brindar a los demás. Y como estudiamos en la carta de Filipenses, más de lo que el rico da al pobre, el pobre da al rico. ¿Qué le puede dar un pobre a un rico? La oportunidad grandiosa de aumentar una riqueza celestial, la oportunidad de cumplir una mitzvah. Hay mitzvot, hay mandamientos que no se dan más que en ciertas oportunidades en la vida, como el Brit Milá. O sea, si no circuncidas a tu hijo al 8º día, ya se fue el tren, ya va, o sea, ya es algo que, bueno, ya lo haces después y qué bueno, pero pues ya no lo cumpliste exactamente. Entonces hay oportunidades únicas en la vida de darle a cierta gente de necesidad.
Y de esas oportunidades son las que deberíamos de estar más atentos y no perdernos. Dice en Miqueas capítulo 6, me gustaría leer este pasaje. Vamos a leerlo, Miqueas 6:6. Acompáñenme ahí. Miqueas 6, capítulo 6. Miqueas 6, versículo 6. Yo les digo, si en algo hemos de ser celosos, en la Torah, en los mitzvot, que sean en este tipo de mandamientos. Que en esto se vea una diferencia. Miqueas 6:6 dice: ¿con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Eterno de 10,000, de millares de carneros? ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Fíjense lo que dice el verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces dice, antes de estar presentándole ofrendas impresionantes a Dios y un montón de cosas que pudiéramos hacer para Él, que dice, humíllate delante de Él, haz justicia. ¿Qué es cumplir justicia? Es esta parte también. Es ser dadivoso, es ser generoso. Donde esté tu tesoro, ahí está estar tu corazón. Y lamentablemente a veces el conocimiento bíblico no ayuda a ablandar nuestro corazón si no lo sometemos a Él. Porque todos siempre arrastramos esta parte de mezquinidad, decir, bueno, es que esto es mío, es que a mí no me alcanza, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Y hay que pensar en el futuro. Pero es más importante las relaciones, las personas. Y pues somos llamados a esto. Somos llamados a eso. Volvamos a Deuteronomio. Y vamos al capítulo 25, Deuteronomio 25. Dice, si hubiera pleito entre algunos, ¿ha habido pleito entre algunos aquí? ¿No? ¿Conocen a alguien que haya tenido pleito? Y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. ¿Qué les parece? Que así se resolvieran. No, pues es que me chocó, no sé qué, pues nos vamos acá al ministerio. No, pues ¿sabes qué? Pues les pagan los gastos y además por peleonero, órale, pónganlo ahí y una variza. Yo sé que esta imagen como que la vemos y decimos, órale, esto está fortísimo, ¿cómo crees? ¿A un adulto dándole varazos? Pues sí. Pero ya está grandote, pues también. También así se les daba. Se les daba sus varazos también a los adultos. Pues bueno, no estoy proponiendo que vamos a darles una variza. Ajá. Pero así era, o sea, en aquella época se llevaba a cabo un juicio y entonces decían, ¿sabes qué? Pues esta persona amerita tanto. ¿Cuánto? De acuerdo a lo que los jueces determinen. Ahí sí, ellos eran los que fijaban cuánto, pero si había un límite. ¿Cuál era el límite? Hasta 40. ¿Cómo ven? ¿Estaba fácil o no? ¿Estaba tranquilo o no? Dice en el Talmud que en algunas ocasiones se usaba una vara justamente tal cual, una pequeña varita, que era pues me imagino como un estilo fuete de esas varas de nardo o así, pues yo creo que ardían impresionante. O en algunos casos eran más bien unos látigos. Eran dos cuerdas que formaban un látigo. Uno era de cuerno de buey y el otro era de piel, perdón, de cuerno no, de piel de buey y de piel de burro. De buey y de burro. ¿Y saben por qué se usaban esos animales?
Por lo que dice Isaías 1:3, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, como diciendo, bueno, pues hasta el burro y el buey conocen a su amo, pues este no conoce, pues hay que darle con este para que aprenda. Entonces, ¿cuál es la intención de esto, de esta situación? Corregir al transgresor, liberar al justo y generar arrepentimiento en la persona. O sea, finalmente, ¿no? Que haya un arrepentimiento en aquel que transgredió y que se hiciera justicia, que no se quedara nada más con el de, ay, bueno, pues ya pídele perdón y ya quedó. Porque seamos honestos, a veces el perdón no es suficiente. A veces solamente el, ay, disculpe usted, pues eso crea un poco de indignación o justamente es injusticia, porque entonces no se está dando el pago debido. Entonces la Torah también prevé esta situación de que el día de mañana la persona que aunque haya sido liberada no se quede con el resentimiento de que no se le hizo justicia, y por otra parte que el transgresor no diga, bueno, pues transgredí, pues a lo mejor ya pagué o lo que sea, pero ya no pasa nada, puedo seguir transgrediendo. Salgo bajo fianza, salgo bajo fianza, ¿no? Doy mordida, doy esto y pues ya, no me pasa nada. Entonces la Torah dice, no, no es tan fácil. Pero bueno, más allá de eso, la intención del Eterno creo que es lo que dice el Proverbios 3:12. Dice, porque Hashem al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. O sea que también, aún como adultos, también recibimos nuestros varazos de parte de Dios. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Y bueno, a lo mejor no son los azotes físicos, pero sí son los azotes de otra manera, ¿no? De repente sí recibimos nuestros varazos de otra manera que Dios nos los da. ¿Para qué? Porque nos ama, porque nos está castigando y de esa manera nos demuestra que somos sus hijos. Dice en Hebreos que aquel que no recibe disciplina es un ¿qué? Y está muy feo. Un mamzer, es un bastardo, ¿no? O sea, es una persona que no tiene autoridad sobre sí, que es alguien que no se conoce quién es su padre. Entonces, si eres disciplinado por Dios, quiere decir que eres hijo de Dios. Preocúpate el día que hagas cosas malas y no te pase nada, pues entonces a lo mejor ya no le importamos a Dios. Entonces la idea de esto es llevar el arrepentimiento al pecador y que sea enseñanza para los demás y que digan, ah, caray, esto sí es en serio. Pero volvemos al punto que hablábamos hace rato. ¿Por qué dice que no más de 40? ¿Para qué? Para no envilecerlo, para no hacerlo sentir humillado, para no hacerlo sentir ya tampoco como, ¿cómo decirlo? Avergonzado, humillado, denigrado, para que no se sienta de esa manera. Y papás, aquí esto es algo muy importante, porque esto pues, sigue aplicando a nuestros días. ¿Cuántos delitos no se cometen entre hermanos? Y van al tribunal los hermanos a pedir justicia, ¿no? Me pegó, me hizo, me dijo, lo que sea. Ajá. Entonces la Torah habla incluso de castigos físicos o consecuencias físicas para los hijos. Pero también tenemos que tener cuidado de aplicar este mismo principio. ¿Y cuál es? No sobrepases el límite porque lo vas a envilecer, porque lo vas a denigrar, porque lo vas a humillar. Entonces pues ya de repente por más que le des y le des, o sea, pues ya no vas a producirle más arrepentimiento. Ya no va a funcionar. Entonces, a veces había padres o todavía que pues piensan que mientras más le den, mejor, casi. Y no necesariamente es así. Sí es cierto que la Torah habla de usar la vara, de usar el castigo, la disciplina, etcétera, pero generalmente es como última opción. Y hay muchas reglas para aplicar la vara, por supuesto, pero en el caso de aplicarlo, tener mucho cuidado de no llegar a lo que dice Efesios 6:4, cuando dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, tener mucho cuidado de cómo se aplica para que efectivamente funcione. ¿Y por qué 40? Muchos dicen, bueno, ¿por qué hasta el 40? ¿Por qué no 30 o por qué no 50? ¿Por qué? El 40 generalmente representa prueba, representa un tiempo de preparación también para una nueva vida. Por ejemplo, el embrión tarda alrededor de 40 días en convertirse en un feto. O sea, a los 40 días ya es un ser humano, total. 40 días pasó Yeshua en el desierto, ¿se acuerdan? 40 años pasó el pueblo de Israel, igual, en el desierto.
¿Qué otro 40 hubo en la Biblia? Bueno, dice, 40 años voy a cumplir también. 40 días y 40 noches estuvo Noé en el diluvio. 40 días estuvo retando Goliat, ¿recuerdan? A Israel. 40 días se les dio a los habitantes de Nínive para que hicieran teshuvá. Entonces implica eso, implica un periodo de cambio, de prueba. Entonces aquí empezamos a entender para qué era la vara, para qué eran los azotes. Para producir un cambio, para que hubiese un arrepentimiento, para que fuera un momento de reflexión. Esa es la idea de la corrección. Que haya un momento de decir, a ver, ¿por qué me están dando de varas? ¿Por qué me están corrigiendo? ¿Por qué me están tratando mal? ¿Por qué estoy aquí? Dios me quiere corregir, Dios tiene una nueva etapa en mi vida. Hay algo diferente que tengo que salir transformado de esto. Además de adolorido, transformado. Esa es la idea. El apóstol Pablo relata que él 5 veces fue azotado 40 menos 1. O sea, 39 le dieron. ¿Y por qué 39? Para que los jueces dijeran, bueno, no llegamos al límite. O sea, como que, y no fuimos tan justos, Pablo, sino, o sea, 39, para que veas qué buena onda. Fíjate cómo tendría la espalda Pablo, porque dicen que 2/3 partes de los azotes que se les daban en la espalda y la tercera parte en el pecho. Entonces, por ejemplo, si le iban a dar 20, o vamos a pensar 21, les daban 14 en la espalda y 7 en el pecho. O sea, los volteaban y órale, del otro lado. Y entonces nada más se daban cuenta pues de que no fueran más para que no se fuera a morir. En un momento dado también había gente que podía ser muy sensible o que no le dieran tan fuerte, pero estaba dura la cosa. Bueno, vamos a cerrar con el verso 4. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Es un versículo que también se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la idea? No niegues el alimento a aquel que lo produce. O sea, aquellos días los bueyes iban caminando mientras iban arando y con sus patas trituraban los granos. Entonces era muy común pues que bueno, pues están ahí la comida, pues ellos se la iban comiendo, parte de lo que caía, de lo que sobraba. Ajá. Entonces pues la tendencia normal de cualquier trabajador o de cualquier persona, oye, no, ¿sabes qué? Pues me estás quitando la producción o estás estorbando el proceso y estás perdiendo el tiempo. ¿Sabes qué? Nada, vamos a ponerle bozal y entonces pues ya le sigues derecho. Pero, ¿qué dice la Torá? La Torá les dice, ¿sabes qué? Tú no vas a hacer así. Tú no le vas a impedir incluso que un animal pueda alimentarse de lo que él está trabajando, porque él te está dando de comer a ti, no tú a él. O sea, él mismo está siendo el productor del trabajo y del alimento para ti. ¿Cuál es la idea en nuestros días? Esto se puede aplicar a un término también laboral. Al decir, no seas tacaño con tus empleados. Permíteles que también, pues, no sé, aprovechen o disfruten de aquello mismo que ellos están trabajando. Que así fuera en la hotelería, ¿no? Imagínense que dejaran a los empleados, ¿saben qué? Pues métanse al spa, las albercas, todo. ¿Ustedes creen que les darían chance? Si luego hasta los quieren camuflajear a los empleados para que ni se vean, ¿no? Casi, ¿no? Que ni te vean así, o sea, a disfrazarlos de árboles para que ni los perciba la gente. ¿Qué vas a andar usando las instalaciones fuera de aquí? No, sáquese. Pero la Torah no es así. Vean qué diferencia hay entre los mandamientos de Dios y los mandamientos del mundo. Y Pablo también, curiosamente, explica este versículo y le da una interpretación diferente a lo que aparentemente se muestra aquí, aunque es de la misma línea. Vamos a 1 Corintios 9:9. Porque Pablo es un gran rabino, ¿estamos de acuerdo? Pablo era un gran maestro de la Torah y era una persona muy hábil para explicar y para entender los mandamientos. Y esa es la idea también de estar aquí. No nada más ver la letra, sino el espíritu de la letra. Hay algo que se llama la kavaná. La kavaná es el término en hebreo con el que también se conoce la intención de. La kavaná del mandamiento. Entonces, eso es lo que debemos de buscar. La kavaná es el espíritu que encierra la letra. Entonces, lo que leemos como mandamiento es a veces el cascarón. Lo que tenemos que encontrar es lo que está dentro también. Entonces, el mandamiento dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, cualquiera diría hoy en día, pues no tengo buey, no tengo bozal, no tengo campo,
pues este mandamiento no tiene nada que ver conmigo. ¿Ah? Pero el apóstol Pablo le da otra explicación y lo lleva a otra dimensión. Y no está sacando un verso fuera de contexto, sino que está usando una regla de interpretación que se basa en un nivel de interpretación que es un nivel más profundo que el literal, que se le llama drash. Y el drash consiste en usar un ejemplo o en explicar un versículo o un pasaje y darle un significado diferente, darle, digamos, que una nueva interpretación. Entonces el mandamiento no pondrás bozal al buey que trilla, vean cómo lo utiliza Pablo. Vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 9. Primera de Corintios 9, versículo 1 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Yeshua el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Kefa? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la Torá? Entonces, ¿cuál es la situación? Están criticando a Pablo porque él no estaba trabajando y estaba dedicado al ministerio. Y estaba recibiendo ofrendas o diezmos o lo que sea. Y entonces le empiezan a cuestionar desde su propio apostolado, como diciendo: bueno, pues tú dónde estudiaste, no te vimos en el cuadro de honor de Yeshua, no saliste en la última cena, no estás ahí en la pintura de Da Vinci, o sea, ¿tú por qué? ¿Tú de dónde saliste? A ver cómo está, ¿por qué estás pidiendo? Y entonces, bueno, él se defiende y empieza a dar sus argumentos, primero desde un punto de vista humano, lógico y racional, diciendo: pues bueno, pues el que planta viña, aún como trabajador, no come de la viña, el que apacienta el rebaño no toma de la leche. Pero él lo lleva más allá y dice: ¿lo digo solo como un hombre, o sea, solo por mi propia idea? ¿O no dice esto también la Torá? Y vean qué versículo usa de la Torá. Él dice: porque en la Torá de Moshe está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y qué diría aquí muchos? Oye, Pablo, estás sacando un verso fuera de contexto. O sea, ¿qué tiene que ver Deuteronomio con esto que tú explicas? Es justamente esto, lo que les decía: buscar la intención del mandamiento y no solo leer la letra del mandamiento, sino ir más allá. Porque hay gente que de repente se quiere quedar con la literalidad y de: bueno, pues es que aquí dice, pues aquí no dice que haga la cena de Shabbat, aquí no dice que alce la copa, aquí no dice que use el talit, aquí no dice. Ok, pues sí, no, hay millones de cosas que dicen, pero tenemos que ir más allá y ver más allá. Entonces, por eso pone como ejemplo la Torá, diciendo el verso 9: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y él mismo pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? O sea, ¿será que solo Dios está pensando en los animales cuando dio la Torá? Es obvio que no. Es un ejemplo es un modelo a seguir. Entonces, ¿qué dice? Pues por nosotros se escribió, para que porque con esperanza debe haber el que hará, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. ¿Qué quiere decir? Que también Pablo decidió de manera voluntaria, aunque tenía ese derecho, emprender por momentos ciertos trabajos para no generarles una carga o no ser una carga total a ciertas comunidades. Entonces, lo que quería enseñarles principalmente de esto es que nos demos cuenta cómo la Torah es mucho más amplia de la que vemos. Que cada que lean un mandamiento no se queden solo en la letra, en decir: bueno, pues es que aquí dice que no hay que hacer esto, ya yo no lo hago y ya. O sea, hay que buscar mucho más detalle, hay que profundizar, hay que pensar cuál es la intención, cuál es el espíritu, qué es lo que nos está tratando de hablar Dios. Si nada más nos quedamos en la literalidad, pues, nunca vamos a avanzar. Este es un ejemplo muy interesante de esto.
de cómo un ejemplo muy aparentemente, un mandamiento muy específico sobre un animal, un buey que está trillando, Pablo lo lleva a una dimensión del ministerio, en este caso para él mismo, para un pastor o para alguien que está viviendo, enseñando, predicando el evangelio. Dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Ajá. Pero bueno, es un ejemplo que simplemente quería tomar para que vean de qué manera utilizaba y veía Pablo la Torah. Entonces, cada que leamos la escritura, no nos quedemos nada más con la idea de yo ya cumplí, porque somos muy dados a veces a querer cumplir lo que nos corresponda cuando nos toca a nosotros. Pero cuando ya nos involucra a alguien más, entonces como que ahí sí queremos que eso sea más amplio, ¿no? Queremos que eso se ensanchezca, y tenemos que darnos cuenta que la Torah tiene un espíritu y que ese es el espíritu que debemos de guardar. Y bueno, pues aquí, volviendo a Deuteronomio, cuando dice no pondrás bozal al buey que trillare, esa es la intención. Dice, no niegues el alimento a aquel que lo produce. Entonces, alguien te está alimentando espiritualmente, alguien te está alimentando físicamente, no lo prives, no le niegues ese derecho que el Eterno le ha dado, porque la Torah lo marca y porque además es algo que es un beneficio para ti también. Así como el campesino o el jornalero se bendecía de este animal que le estaba dando de comer, que estaba trabajando por él, de la misma manera todos nos beneficiamos de alguien que está trabajando para que nosotros podamos comer. Así que bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a toda esta serie de versículos que vimos hoy. No sé cuál sea para ti el más aplicable y valioso. Para mí fueron varios, pero yo quisiera, como les decía al inicio, que definitivamente pusiéramos en nuestro corazón vivirlos en el día a día, vivirlos de una manera práctica, llevarlos todos los días con nosotros, aplicarlos, como les decía, en el súper, en la gasolinería, en el carro, en el trabajo, en la escuela, que si en algo la gente ve que somos diferentes, pues no es en el color del tzitzit, o que si la kippah, o que si la barba, o que cosas que no está mal finalmente, pero que no van a transformar un mundo. Y yo creo que esto sí tiene la capacidad de transformar nuestro entorno, de transformar nuestra sociedad, de cambiar nosotros mismos, de crear un ejemplo impactante en nuestros hijos, en la manera en la que ven que nos conducimos. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues si ese es tu deseo, si estás de acuerdo conmigo, te voy a pedir que me acompañes a orar. Dios y Padre nuestro, sabemos que